Hola amigos de Mixin. Vamos a hacer algo diferente. Normalmente siempre intento que cada semana haya una entrevista, siempre escrita, porque es lo que a mí me gusta escribir. Pero hoy, debido al tema que vamos a tratar, he creído necesario que lo hiciéramos a través de un vídeo, ¿no? Y ese tema del que vamos a hablar es de la numerología, algo que se confunde muchas veces pues, con temas esotéricos, ¿no? De adivinación, y no tiene nada que ver. Tiene una base muy científica. Y como también queremos que lo veáis mediante ejemplos, se ha decidido que se haga mediante un vídeo, así que espero que nos salga bien por ser la primera vez. Para que nos hable de numerología, he traído a David Gil, que es tester informático, es numerólogo, experto numerólogo y muy curioso. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Susana, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, muy bien y muy emocionado y muy contento de que me hayas dado la oportunidad de estar contigo. Y ya hacía tiempo que teníamos ganas de esto, ¿eh? Hacía mucho tiempo que teníamos estas ganas. Así que muy agradecido Claro, es de que antemano. sí, sí, teníamos muchas ganas porque aparte sí, realmente habíamos ya hecho una entrevista, pero finalmente hemos decidido que era mejor que la gente lo viera mediante ejemplos y explicándolo tú, porque es como mejor se le va a quedar. Es cierto, tú cuando hablas, explicas tu pasión por la numerología, eh, eh, es cierto lo que yo he dicho al inicio, que existe gente que empieza a decirte, adivinación, esoterismo. Sigue pensando la gente que es una cuestión mágica lo de los números. Sí, hay mucha gente que lo lleva al terreno esotérico y yo más que esotérico lo llevo al misticismo, que no es lo mismo, ¿no? Porque al final el misticismo se preocupa un poco de la persona, ¿no? De esa parte más oculta de la persona y ahí entra mucho el simbolismo y a mí eso personalmente me gusta mucho. Rehuyo mucho del término adivinación, es verdad que hay muchas personas y hay una corriente de numerología que trabaja sobre adivinación. Yo no soy experto en esa numerología, pero principalmente porque creo que el futuro de las personas se construye durante el día a día, ¿no? Y al final hay unas leyes mucho más importantes, ¿no? Que el tema de la edición, son, bueno, las leyes herméticas, las podéis buscar por internet, pero la más famosa y la más, digamos, vendida, entre comillas, es la ley de atracción, ¿no? La ley de causa y efecto, que es Sí, como lo señor. decimos, ¿no? Y es que lo que eres atraes. Y en base a eso, pues hay muchas veces muchas corrientes de adivinación bueno, que tienen que jugar contra leyes universales y no siempre sucede. ¿En qué momento, vamos a hablar un poquito mínimamente para poner en contexto a la gente, en qué momento el hombre se da cuenta que barajando ciertas combinaciones numéricas, jugando con los números, jugando entre comillas, eh, le puede resultar una herramienta útil para su vida? ¿En qué momento? Pues, a ver, realmente los grandes descubrimientos de la humanidad han sido muchas veces fruto de casualidades y de observaciones, ¿no? Ahí tenemos sobre todo la primera corriente más filosófica, siglo sexto, más o menos antes de Cristo, y ahí nos remontamos, como no, al gran maestro Pitágoras, ¿no? Pitágoras que a través de la observación de la naturaleza, que es un poco el ejemplo que a mí me gustó mucho seguir cuando aprendí numerología, él entendió que el universo era numérico y que al final las matemáticas eran un lenguaje como universal, ¿no? De la misma manera que digamos, en mi trabajo habitual, entre comillas, y más material, que es la informática, pues imagínate, todo es programación, todos son números, todo es lógica, todo es... Y a ese nivel Pitágoras hizo un descubrimiento porque de alguna manera empezó a darse cuenta de que el patrón de las cosas tenía como un toque numérico, ¿no? Y ahí empezó él a construir esa primera corriente de numerología, viendo que los números al final tienen una forma, las formas tienen una longitud de onda en física, esa longitud de onda, y una longitud de onda al final crea un efecto, crea un resultado, ¿no? De ahí que a través de los números se intentara encontrar un patrón en cuanto a comportamientos humanos. Más adelante ya fueron, digamos, pues otros místicos como que trabajaron más con la cábala, por ejemplo. La cábala fue la primera Ah, corriente bueno. numerológica, sí, de que fue sumamente aceptada
y que trabajaba sobre la base 22, el número sagrado 22, ¿no? Y ahí teníamos pues, los caminos de vida, las letras hebreas, te mezclaban una gran cantidad de información en la que los números era súper importante también. Ahí también metían un poquito el tarot en la cábala, porque al final, en fin, en el tarot los arcanos mayores también son 22 y era una conexión que crearon ellos entre también el origen de las cosas, el origen de la creación humana y los números del árbol de cábala. Y ya hasta el siglo XX, que ya, digamos, la numerología fue transformándose un poquito en lo que ahora más o menos conocemos, ¿no? En lo que se diría, pues, cuál es tu camino de vida, tu número de destino, cuál es tu número de la suerte, ese tipo de cuestiones, que yo también, pues, voy rehuyendo un poquito el número de suerte, yo me lo llevo un poquito, me gusta mucho llevarlo al terreno del aprendizaje de la persona. Intento dejarlo mucho, digamos, botando y al pie para que la persona entienda para qué le van a servir los números en su vida. Yo lo llevo un poquito mucho a ese terreno. Entonces, me gusta mucho la Podríamos parte decir, mística, pero me gusta mucho la sí, parte que va a tierra. perdona, que antes te he interrumpido casi. Podríamos decir que el universo, la esencia del universo son los números. Que ahí está el secreto, el verdadero secreto que todos estamos buscando. Pues partiendo de la base de que todo lo que está en la vida tiene una estructura fractal, que esto daría para otro programa, otra emisión, otra entrevista, pero tú, si tienes que pensar en la palabra fractal, un fractal es algo que se repite a sí mismo a diferentes escalas, es decir, empieza chiquitito y se va haciendo grande. La más famosa es la secuencia de Fibonacci, que se encuentra en absolutamente casi toda la naturaleza. O sea, lo tenemos en las pinturas del Renacimiento, como la Mona Lisa, por ejemplo, pero luego tienes la secuencia de Fibonacci también en multitud de plantas, como por ejemplo el girasol que tienes detrás. El girasol que tienes detrás, ese crecimiento de la planta, tiene una espiral ahí que está por dentro con la secuencia de Fibonacci, y ese es el fractal más famoso y más conocido que existe. Pero si nos llevamos el fractal a nivel de creación, yo puedo ver que todas las cosas se organizan de acuerdo a la geometría. Entonces, yo pienso en un cúmulo de galaxias, un cúmulo de estrellas, un cúmulo de sistemas solares, un cúmulo de planetas en cada sistema solar, un cúmulo de... Entonces vamos viendo que hay ciertas estructuras que se van repitiendo y ahí entran los números, porque en esos números, la frecuencia de Fibonacci al final son números que luego tienen una correspondencia en cuanto a algo material, una forma, ¿no? Es como que el número crea la forma después. Entonces, es verdad que hace falta conocimientos muy profundos para llegar a esas conclusiones. Ni siquiera los que sabemos de numerología podemos entrar tan adentro. Tan adentro. Es decir, más allá de, por ejemplo, Fibonacci que te dice los números tal, porque es una secuencia de números que siempre habla de su número más su doble es otro número que más su doble. Es decir, hay una secuencia ahí y eso va creando luego que haya una forma. Entonces, pues ahí es donde vemos la espiral, ¿no? Se convierte en la espiral de Fibonacci, ¿vale? Que es la forma de la caracola, por ejemplo, o del caracol. Pero sí podríamos decir, yo no estaría mintiendo, David, si yo digo que la numerología es una herramienta útil para mejorar nuestra vida. Totalmente, Susana. Es utilísima, es muy útil. La numerología siempre se ha tratado, o por lo menos la corriente que yo trabajo, trata de ayudar a las personas, pero ayudarla no cambiando su vida o su forma de vivir. La herramienta principal de la numerología es la conciencia, es el darse cuenta de la persona. Al final, una de las cosas que más peca la humanidad es de intentar resolver la vida de las personas, cuando a veces nosotros mismos no lo tenemos resuelta, tenemos más problemas que nadie. Entonces se trata un poco de que la persona pueda darse cuenta de esas cosas, pueda darse cuenta de qué cosas son las que le vienen de cara, qué cosas son las que le vienen de espaldas, cuáles son los patrones que va repitiendo, porque esto es súper interesante, ¿no? Es decir, ese patrón, el típico patrón de persona que atraes a tu vida, ¿no? Hablo, por ejemplo, de pareja, ¿no? De, pues personas que no comprenden por qué siempre traen un rol similar de persona a su alrededor, ¿no? Esto viene genial para poder entenderlo, porque además nos permite también fractalizarlo y llevarlo desde el dentro de la persona, a través de un tipo de numerología, hasta lo que es la persona más por fuera, que es otro tipo de numerología, hasta llevarlo a nivel familiar y a partir de ahí subirlo al árbol genealógico, ¿no? Es decir, es verdad que llega un punto que ya no es útil
perderte por el árbol, porque cada 3 generaciones se van repitiendo los patrones. Es decir, si llegamos a abuelos, esa estructura de abuelos, padres e hijos, es decir, tú, por ejemplo, con tus padres y tus abuelos, ahí tenemos información más que de sobra para ver cómo se mueve toda la numerología y la energía de la familia, para poder ver qué cosas hay y cómo puede trabajarlos. La fecha de nuestro nacimiento nos marca. Es una muy buena pregunta. Yo aún estoy debatiéndome conmigo mismo si eso es así o no, porque por una parte eh, siento que sí, porque te marca un carácter, porque de hecho es que aún no he encontrado ninguna persona que con una lectura de numerología me diga, David, no es verdad todo lo que me has dicho. Es decir, es verdad que en numerología digamos, los mensajes que se lanzan, los mensajes que se dan, son mensajes, o yo los suelo dar en mensajes abiertos. Es decir, mensajes abiertos, ¿qué significa? Un mensaje que tú lo escuchas y te va a resonar con cosas que te han sucedido, con cosas que tú has vivido en tu día a día, ¿no? Pero a partir de ahí, el hecho de decir, ¿vas a ser siempre igual? ¿Hay forma de cambiar? ¿Escapamos a nuestro destino? ¿No? Porque estamos hablando, fíjate, preguntas muy metafísicas. ¿Escapamos a nuestro destino? Que sería, pues la realidad es que yo creo que llega un punto donde debemos rompernos a nosotros mismos para dejar de ser quien creemos que somos. Entonces, para mí sí, pero llegar a ese punto creo que es súper, súper, súper complicado, porque al final creo que todos somos auténticos, todos somos únicos, pero estamos tan condicionados por la sociedad, estamos tan marcados culturalmente, eh, sin darnos cuenta, a través de nuestras creencias, a través de patrones adquiridos. Tenemos muchas veces muchos prejuicios inconscientes, prejuzgamos muchas situaciones pensando que son buenas o son malas, y este bueno o malo al final no deja de ser una dualidad, que es otra ley hermética, ¿no? Que habla de esa dualidad, todo es dual, todo tiene dos polos, ¿vale? Pero que al final los dos polos terminan pudiendo ser lo mismo, ¿no? Es decir, entonces, llega un punto donde creo que lo más importante es intentar conseguir trascender quiénes somos de verdad, es decir, romper con la creencia que tenemos o con la imagen que tenemos sobre nosotros mismos o de nosotros mismos. Entonces podríamos decir que para que la numerología se convierta en una herramienta útil para nuestras vidas, primero tendríamos que hacer algo que mucha gente no está dispuesta porque le asusta, que es usar la numerología para comprenderse, saber quién es, entenderse, enfrentarse a lo que está mal Hmm. e intentar cambiarlo, y después ya vamos hacia afuera, ¿no? Amores, trabajo, amigos, etcétera. Porque imagino que tú como numerólogo, cuando la gente acude a ti para que les eh, orientes por medio de la numerología, muchos lo que piden es el número mágico, La, ¿no? po- la Imagino, poción, la para que poción. les... Entonces sería así, ¿no? Primero tenemos que estar dispuestos si realmente queremos que nos sea útil, usarla para saber qué podemos, cómo somos y qué podemos hacer con nosotros mismos, ¿no? Sí, Susana, cuando hago un estudio de numerología, yo trabajo las dos numerologías que más me gustan, que es la evolutiva y la generacional. Entonces, la evolutiva es la que habla un poquito de la persona, es la que habla de la persona por dentro. Y ahí se habla un poco de los programas de nacimiento que traemos, esos programas, ¿no? Que nos dicen un poco el cómo somos. Pero luego el generacional es la numerología que nos ayuda a comprendernos cómo nos relacionamos con el mundo. Que estos un poquito los ejemplos que veremos son de este tipo, ¿vale? Porque es decir, la otra parte es mucho más profunda, entonces, y además es una numerología que, digamos, hablando de una tercera persona, no se comprendería, porque solamente es la propia persona la que puede verse ahí reflejada, ¿vale? Entonces, digamos que están esas dos corrientes de numerología, pero a tu pregunta hay mucha gente que viene y que dice, mira, eh, mi problema es que, o quiero saber qué pasa con el trabajo, o con el amor, o con lo que sea, ¿no? Mi deber, como en este caso como acompañante, ¿no? Porque yo soy un mero acompañante, más que terapeuta, más que numerólogo, pues en el momento si soy un acompañante. Incluso te diría que muchas veces lo que yo les digo es que piensa que eres tú hablándote a ti misma a través de mí. ¿Vale? Piensa que esto que te estoy diciendo eres tú misma contándote las cosas que tienes dentro, porque yo al final cuando hago un estudio de numerología, créeme que todo lo que digo, o casi todo lo que digo,
la persona ya lo sabe, pero no era consciente de ello. Pero cuando se dice, ostras, es verdad, ostras, es verdad. Entonces, cuando te quieren tantear o cuando te quieren plantear un tema externo, entre comillas, externo al trabajo, el amor, eso es algo que ya eres tú con algo más. Yo con el trabajo, yo con el amor, yo con la pareja, yo con mi madre, yo con mi padre. Estamos yo y otro. ¿Vale? Eso ya es relacional, ¿vale? Ahí estamos ya contando con dos. Ahí siempre vamos a meter la generacional, siempre. Entonces, antes de meter la generacional, vamos a ver la otra, vamos a ver quién eres tú. Porque depende de quién seas tú, vas a poder tener unas herramientas para poder trabajar con el resto de personas y para poder relacionarte con esas energías. ¿Vale? Entonces, sí, obviamente hay un Hay trabajo doble. gente, hay algunos clientes que han acudido a ti, si esto si me lo quieres comentar, que han acudido a ti después de que tú les hayas comentado, una vez que has conocido su fecha de nacimiento y demás, les has contado cosas sobre ellos que se han asustado y no han vuelto. Sí, me pasó con una chica al principio, al principio, al principio, al principio. Es que, a ver, yo ahora intento reducir mucho los tiempos porque, aunque parezca que no, una sesión de numerología al final, mínimo, mínimo, una horita y media no te la quita nadie. Mínimo, mínimo. Pero es que al principio me gustaba tanto y los números me absorbían tanto que mis sesiones eran de 4 horas. Es decir, eran 4 horas. Sí, sí. ¡Oh! Y todavía no trabajaba la numerología evolutiva, es decir, simplemente era con la generacional. Entonces, recuerdo una chica que cuando se le comenté un poquito cómo veía el tema, te insisto, era como un poco al principio, ¿no? La chica no entendía nada, dice, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, y aquella se fue, o sea, acabó la sesión, obviamente, pero ya no supe nada más de ella y apareció, escucha, apareció a los 2 años y medio, me mandó un mensaje y dice, ¿te acuerdas la lectura que me hiciste? Digo, a ver, me acuerdo que te hice la lectura, pero que te dije no me acuerdo. Porque es verdad, yo durante la lectura soy capaz de decirte 1000 cosas, pero no me preguntes mañana porque yo no me acuerdo. Por eso las grabo. Por eso normalmente lo que hago es grabarlo y la persona se lo lleva. O por audio, o si es por internet, pues lo grabamos a través de un Zoom, un Skype o lo que sea. Y yo se lo subo luego en privado a YouTube para que lo tenga él, o se lo mando por WeTransfer para que lo tenga ella y yo lo borro. Es decir, ya depende de la persona lo que quiera. Pero esa persona apareció 2 años y medio después y me dice, ¿te acuerdas de la lectura de numerología? Digo, no. Dice, pues todo lo que me dijiste, ahora lo entiendo. Y yo, vale, digo, eso me cuadra, porque eso sí que me cuadra. Personas que a lo mejor no lo entienden, pero al cabo de unos meses, de repente me contactan y me dice, ¿te acuerdas aquello que me dijiste? Ahora lo entiendo. Esto suele pasar. Es decir, no siempre la persona está preparada para escuchar ciertas cosas, porque todos estamos, digamos, dispuestos a poder escuchar cosas bonitas, pero donde tenemos un poquito la tara, a veces nos cuesta y en ese momento pues no estamos abiertos. Y ya, obviamente, hay muchas personas que por su numerología tienen la capacidad de escuchar y personas que por su numerología son mucho más impacientes y no tienen la capacidad de escuchar. Es decir, te oyen pero no te escuchan. Entonces, influye mucho, sí. También imagino, viviendo en la época en la que vivimos, que habrá gente que vaya y diga, venga, dime ya lo que quiero saber, ya, ya. Que quiera todo deprisa, que no vea eh, todo el trabajo que hay detrás cuando tú estás con un cliente en una sesión de numerología y todo el trabajo que has hecho y todos los datos que le puedes aportar. David, a mí me interesa mucho saber si la numerología es una herramienta que nos puede ayudar, que nos puede servir de cierto apoyo si nos encontramos en una situación donde no nos sentimos demasiado bien, tanto de salud física como emocionalmente. Vale. eh, Principalmente sí. O sea, yo siempre voy a hablar de que la numerología viene muy bien en cualquier momento de nuestra vida. Esto es como cuando te duele la espalda y vas al masajista, ¿vale? Entonces, yo cuando doy más, porque también soy quiromasajista también, entonces cuando viene una clienta que está destrozada de la espalda, yo le digo, no tienes que venir cuando estés destrozada de la espalda, porque ahora sí, vamos a intentar, tienes que venir cuando no estés fastidiada la espalda, porque así vamos a jugar al mantenernos, al mantenimiento. Entonces, un poco igual, es decir, esperarse a cuando estemos muy mal para una sesión de numerología te va a abrir los ojos, es decir, te va a abrir los ojos y te va a ayudar, ¿vale? Pero basta de que se dé igualmente de ese tránsito en el que estás. Es decir, el paso al final, la numerología es como, digamos, ahí tienes la puerta, ¿no? Pero quien la atraviesa eres tú. Entonces, sobre todo la parte más emocional, esa parte más emocional. Psicológicamente viene muy bien esa sesión de numerología.
Ya a nivel físico, cuando ya el cuerpo ha somatizado mucho del pesar, a nivel físico, cuesta mucho más. Es decir, la persona, digamos que si tú has estado como 15 años de tu vida con un patrón conductual que ha conseguido que acabes pues con una chepa, por ejemplo, eso es un poquito el simbolismo de mucha carga a la espalda. Tener mucha mochila con piedras que tú vas acumulando, me duele la espalda, te vas encorvando, encorvando, encorvando. Simbólicamente siempre se dice que la persona está asumiendo muchas cargas que no le corresponden, que no sabe repartir sus cargas, que no sabe delegar, por ejemplo. Entonces, si tú has estado 15 años sin aprender a delegar, sin aprender a repartir tus cargas, sin aprender a decir que no, y eso ha hecho que físicamente tú vayas somatizando esa carga, es decir, mucho tiene que cambiar luego la película para que tú de repente repartas esas cargas o aprendas a decir que no, o aprendas a soltar o a dejar que la vida fluya, ¿no? Y no tener siempre el control de las cosas. Se puede conseguir, obviamente. Se puede conseguir. Es como cuando hay enfermedades tipo, pues qué decirte, eh, colon irritable, por ejemplo, digestiones pesadas. Es decir, ahí hay mucha connotación y hay muchos números que se pueden relacionar con ese tipo de cosas. Y si aprendes qué números son y qué cosa están actuando o están interactuando contigo, te van a ayudar a mejorar también. Es decir, que sí, es muy útil. Em, ¿Qué, vamos a ver cómo lo planteamos? ¿Qué, no, qué, quién, qué tipo de persona no debería acudir nunca a la numerología porque se va a esperar cosas que no le va a dar? Buah, a ver, me vas a hacer pensar un poquito, ¿vale? Pero principalmente yo creo que personas que sean como muy obsesivas en general, vamos a llamar obsesivas en general, ¿vale? O personas que realmente estén sintiendo que tú les vas a salvar la vida, ¿vale? Tampoco. Y aún así se lo recomendaría. Aún así se lo recomendaría. Lo que pasa que con todas las reservas del mundo, porque una persona que se obsesiona con ello te va a creer a pies juntillas. Entonces, realmente seguirá un camino que no es el suyo, sino el que le ha marcado una persona externa a ella. Por eso insisto que lo más importante es que la numerología te va a dar unas claves con las que tú te vas a poder gestionar, vas a poder comprender ciertas cosas de ti misma. Entonces, una persona que está muy obsesionada con ciertas cosas va a ir a eso, a eso, a eso, a eso, a eso, y va a estar siempre. Y entonces, digamos que la numerología sería como una, una semillita, una cucharadita de semillas que le das de comer a la persona, ¿no? Y eso tiene que entrar dentro, te lo tienes que llamar, tienes que hacer un poquito la digestión, entrar los nutrientes, crecerá la plantita y cuando la plantita ha crecido tú harás el cambio, ¿vale? Pero una persona que, por ejemplo, está siempre, siempre, siempre en la mente, siempre, siempre en la cabeza, ¿vale? Lo que te decía antes, te va a escuchar, pero no te va, eh, a- no te va a entender. O te va a oír, pero no te va a escuchar, ¿no? Mejor dicho, a lo mejor el ejemplo. Entonces, la recomendación cuando vienes a una lectura de numerología es que estés abierta. Es decir, aunque no lo entiendas, que estés abierta. Insisto, y esto va mucho con la fecha de nacimiento de la persona. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero una persona que tenga un 10, ¿vale? Un 10 es una resistencia. Entonces, una persona que tenga un 10 puede resistirse a escuchar. Una persona que tenga un 10 y además tenga números mentales va a estar cerrada aquí muchas veces, ¿vale? Una persona que tenga un 10, pero tenga números de escucha, sí que te escuchará, se te escuchará. Pero ya te digo, el 10 que venga con 10 y con energía mental, por ejemplo, o un 10 que venga con energía cabezona, entre comillas, va a costar mucho, 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 mucho que te escuche. Y eso me ha pasado. Pero aún así hay muchas herramientas es decir, que durante la numerología van surgiendo para poder acceder a esa persona también. David, si yo te digo la secuencia 369, ¿qué te viene a la cabeza? Ay, Tesla. Eso Tesla, siempre. Always. Always forever. Tesla. Pues mira, el 369 la verdad es que son números muy mágicos porque en la secuencia de números el 3 representa al niño. Y bueno, la gente no lo entiende, ¿no? Pero hay mucha simbología con las Sagradas Escrituras y aquí no voy a meter religión por medio porque no tiene nada que ver, pero
pero cuando se habla del Cristo, ¿no? El Cristo, la figura del Cristo simbólicamente, insisto, no vamos a hablar de religión, pero quiero que sintamos lo que significa el Cristo, porque en todas las culturas existe esa figura de Cristo. Es decir, no hay una trinidad solamente en la religión cristiana, es que las hay muchas otras religiones, en muchas otras culturas, esa trinidad. Entonces siempre la figura de Jesucristo o Cristo es la figura del niño, pero no por nada, sino porque al final tú piensas en Jesús, perdón, en José, María y Jesús. Y Jesús es el hijo, ¿no? Es el hijo, es la figura del hijo, del niño. Entonces la figura más sagrada en numerología es la figura del 3, porque para que tú existas, tú necesitas a papá y a mamá. Si necesitas el uno y el 2. Entonces, el 3 la unidad más sagrada. Tú no tienes por qué ser madre o por qué ser padre, pero todos los que estamos en este planeta hemos sido hijos de alguien. Entonces, digamos que el 3 asume un camino individual. Yo juego mucho a que los números eh, anclan en su doble. Es decir, el 1 requiere del 2, el 1 y el 2 se llevan bien, el 1, el 2 y el 4 se llevan bien, el 1, el 2, el 4 y el 8 se llevan bien, y eso pues no te lo puedes llevar hasta donde quieras. Pero el 3 llega suelto, el 3 no es doble de ninguno. ¿Vale? Entonces, ahí ya el 3, luego digo, le metes el 6, ¿vale? Le metes el 6 y el 6 es un número que también es muy mágico porque es el niño en pleno equilibrio emocional. Es decir, es un niño que está muy equilibrado y esto me lo quiero llevar no tanto a un equilibrio emocional, sino sería como la figura esa de lo que representa la paz, ¿no? La paz, que es el 6. Y luego el 9 es el darlo a los demás. Entonces, esto sería como cuando tú ves a un niño recién nacido que lo ves cristalino transparente, ¿vale? El efecto que provoca en la gente. ¿Vale? Pues la magia del 369 está en esa imagen. Es decir, el niño que es el 3 siendo transparente con lo que es y causando eso en las personas, que incluso sin conocer a ese niño, a la persona le remueve, le cambia por dentro. La presencia del niño delante a la persona le cambia. Pues Tesla se lo llevaba mucho a nivel de universo, porque Tesla también hablaba de fractales. Entonces Tesla decía, eh, conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Vale? Eso también lo decía Sócrates. ¿Vale? Pero Tesla era muy amante de ese mensaje. Conoce la secuencia de 369 y conocerá los misterios del universo. ¿Vale? El caso es que... Ah, perdona, perdona. Sí, 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 no, no, sí. sigues, dime. No, termina y yo te apostillo sobre lo del 369, sobre el uso que están haciendo algunos. Mm. Pues nada, pues un poquito es eso, sería esa estructura fractal, ¿no? Porque al final, insisto, yo no conozco la profundidad que tenía Tesla sobre esto, porque para mí Tesla fue un iluminado de la vida, o sea, fue un iluminado de la Totalmente. vida. Yo para mí este hombre tenía una antena o algo, estaba conectado a alguna frecuencia de por ahí arriba. Y oye, brutalísimo. Y de verdad, me hubiera encantado que todo eso trascendiera y que no se quedaran ahora en textos que son interpretados, ¿no? Que, escucha, que son muy útiles, pero me encantaría que fuera el mismo de su voz quien nos contara qué quería decir con esas palabras. También te digo una cosa, la simbología es la herramienta más poderosa que hay en el mundo, porque esa simbología va a hacer que los que estén preparados para escuchar o los que estén preparados para entender entiendan. Entonces, a mí Lo simbólicamente que me gusta te, mucho. Lo que te quería comentar sobre el tema este de Tesla, del 369. Bueno, Tesla es una figura espléndida, un gran amante de la humanidad que intentó que todos estuviéramos mucho mejor a cambio de nada. Para mí es una de las grandes figuras de la historia Tesla Tesla, que no se conoce todo lo bien que se debería conocer. Se habla mucho, sobre todo, por un lado, se une esta secuencia de la que hemos estado hablando, el 369, con la ley de atracción y ciertos coach y gurús que van saliendo sobre cómo utilizarlo. Yo te digo mi punto de vista, que puede ser el de muchos de los que nos vayan a escuchar, los que nos vayan a ver, y tú me dices si estoy muy alejada, si estoy certera y tu opinión. Adelante. Ahora mismo, ahora mismo prácticamente has explicado bastante de lo que yo quería decir, ¿no? Has hablado del simbolismo que tiene esos números, de lo que realmente quería decir Tesla, ¿no? Que solamente lo sabe él, los demás los podemos intuir. ¿Tú no opinas? Yo creo que sí, que tanto
una parte de los que utilizan la ley de atracción, una parte de los coach utilizan de manera estúpida el tema de los códigos 369, como que te tienes que hacer 3 veces las cosas, 6, 9 las cosas, 9 veces las cosas, cuando en realidad Tesla se estaba refiriendo a un mundo mucho más grande e interior, a algo más que hacer 3 veces las cosas, porque sí, Tesla era una persona que estaba obsesionada con esos números, pero posiblemente Tesla y hacía varias veces las cosas, posiblemente Tesla podía ser alguien que tuviese un trastorno obsesivo compulsivo, posiblemente. Entonces es como, no, Tesla lo hacía, sí, pero cuidado, ¿por qué lo hacía Tesla, no? Es como, vamos a fijarnos más en lo que decía que en lo que hacía, ¿no? ¿Tú no crees que se está utilizando de manera espuria y negativa eh, eh, la, 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 secuencia de números de 369? Pues mira, voy a empezar por lo primero que me viene y es que al final las personas no podemos hacer las cosas porque otro las hace. Creo que eso es contraproducente, porque si todos hiciéramos las cosas como los demás lo hacen, al final acabamos siendo fotocopias. Y eso es un poco lo que tenemos que evitar, ¿no? Y lo que principalmente deberíamos evitar todos. Es decir, todos tenemos, creo que, nuestra autenticidad. Y fíjate el gran problema que nos plantea muchas veces el hecho de sentir que no encajamos en lo que todo el mundo hace, ¿no? Es decir, es que no encajo, yo debería tener esto es como los demás, ¿no? Entonces, principalmente creo, Cierto. yo ya rehuyo un poquito del que hace una cosa porque otro lo hacía. Eso no quiere decir que estas personas que tú me dices, ese coach o quien sea, tenga su método. Si tiene su método, ahí lo voy a respetar, porque es su método. Pero si yo lo hago porque el otro lo hacía, ya no, porque no va a tener el mismo efecto. Es decir, no va a tener el mismo efecto. A no ser que tú lo hayas sentido de la misma forma que Tesla lo sentía. Si tú lo has sentido de la misma manera que Tesla lo ha sentido, a la hora de tú transmitirlo, vas a transmitir lo que Tesla transmitía. Entonces te va a salir. Es decir, yo ahí sí que te lo podría comprar, ese discurso. Pero eso es como, y salvando un poquito y saliéndome un poquito de un off topic, ¿vale? Es como si tú sin ser fumadora quieres dar clases para dejar de fumar a la gente. Lo siento, pero no eres un ejemplo de ello. Entonces, tu experiencia, la energía de la experiencia no está contigo. La persona que te escuche te podrá escuchar, pero será muy complicado que seas un ejemplo para él o para ella. Pero si tú eres una persona que fumaba y has dejado de fumar, eres un ejemplo y eres un referente para los demás. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, si tú no has sentido la magia de esos números, no vas a poder dar esa información de la misma manera que la daba él. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, eh, creo que al final todo es respetable, pero es verdad que yo rehuyo mucho de fórmulas mágicas, ¿no? Entre comillas, de esas fórmulas mágicas, porque al final se juega mucho con la creencia de la persona, ¿vale? Con la... ¿Cuál sería la palabra? Eh, la sugestión, ¿no? Entre comillas, porque la sugestión es muy importante. Entonces, una persona puede estar en una creencia de que está mejorando, pero realmente está poniendo su mejora en manos de una tercera persona. Estamos un poco en lo mismo. Si esa persona te da una clave y eres tú quien atraviesa la puerta y caminas tú ese camino para mejorarte, pruébalo. Yo te diría, pruébalo. Si ves que te funciona, sigue adelante. Pero no nos des el poder a los externos como que somos nosotros los que os estamos sanando, porque eso es mentira. Nosotros damos unas pinceladas, ¿no? Por eso creo que ya no estamos en época de gurús. Creo que la época de los gurús ya terminó. Estamos en época de acompañantes y más por las personas que nos gusta un poquito darnos al servicio, ¿no? Y eso. Y aún así a veces nos cuesta el hecho de decir, toma tú la decisión, Susana. Yo te he estudiado un poquito la información, ¿no? Pero esto se puede quedar en nada si tú no lo sientes, ¿no? Pues esto es un poquito con esto. El 369 se puede convertir en movimientos muy mecánicos y como tú decías, pues Tesla al final podía tener TOC o podía ser su rutina o podía ser una persona que necesitaba muchas rutinas para sentirse atado a tierra, porque para mí ese hombre vivía tanto en un plano, o sea, en estos mundos se llama pues en el cielo, ¿no? Estaba muy arriba. Entonces quizás el hecho de repetir mucho las cosas, hacer cosas así, es lo que le mantenía en tierra. Entiéndeme, entonces no sabemos muy bien Ya. por qué le Un día pasaba a tenemos que él. hablar de Tesla. Muy bien.
Sí, exactamente. Yo estoy contigo y opino como tú. Yo creo que es el momento de en vez de seguir, o sea, salir de un patrón para seguir otro, es un momento de despertares, ¿no? Y mejor con acompañantes que nos van a ayudar a hacerlo de una manera con una base científica, como es la numerología. David, yo creo que como mejor se le queda a la gente las cosas es viendo ejemplos. ¿Estás Ejemplos. conmigo? Estoy contigo. Ponemos Entonces, a... Dime, dime, dime. ¿qué te parece si vamos viendo ejemplos y tú nos explicas qué nos puede contar la numerología Vale, a través de esos ejemplos? ¿Vale? perfecto. Vale, pues voy a compartir una imagen Genial. y vamos. Venga, a ver estos qué tal. Hoy, hoy, ¿esto A ver, qué es? Cuéntanos, que a ver estos qué tal. ¿Cómo los ves? Los conocemos, ¿no? Los conoces. nos conocemos. Te suena, ¿no? Bueno, pues J-Lo y Ben tenemos, Affleck, muy bien, tenemos aquí a Pili y a Mili, ¿vale? Más Happy conocidos Family. como G-Lo, Jennifer López y Ben Affleck. ¿Vale? Una pareja que saltó un poquito a la fama cuando se casaron por esas reglas, no sé si, me Son, imagino son conocidos como Sodoma y Gomorra también. sí, 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 por eso digo que habían imágenes en plan coña, en plan memes de él como hecho polvo. Hecho por no puedo más. Digo, ya no puedo más, ya no puedo más. Bueno, pues mira, con este ejemplo vamos a ver un poco cómo funciona la compatibilidad entre los números, cómo trabajar una numerología en pareja, ¿vale? Porque en numerología, sobre todo, pues vamos a ver que esta numerología es la generacional, hay números desde el 1 hasta el 99, bueno, desde el 0, realmente es desde el 0 hasta el 99, pero digamos que los más importantes son los primeros 22, como decíamos antes con la cábala y la magia del 22, que serían los arcanos del tarot, que también huimos mucho del tema de adivinación, ¿vale? Entonces, los números principales de las numerologías son del 1 al 9 sobre todo. Es lo que se llama, los que se denominan números de carácter. ¿Vale? Entonces, he marcado números de carácter, las dos numerologías, la de Jennifer López y la de Ben Affleck, y luego otros números que he creído interesantes para entender cómo son y cómo se pueden comportar. Jennifer López la tenemos en verde, Ben Affleck la tenemos en azul. ¿Vale? Ajá, Entonces, vemos que Jennifer sí, López nace un 24, el 24 lo tenemos ahí en medio, 24 de julio de 1969. Ese 1969 nosotros lo reducimos y sumamos 1 más 9 más 6 más 9, que es un 25. Por eso ves un 25 ahí recuadradito en azul. De la misma manera que en sí, 1972, en el caso de Ben Affleck, es 1 más 9 más 7 más 2, es un 19, que es el numerito que tiene él a la derecha del todo. Es decir, la línea que ajá, está en medio, ese 7, 24, 25, que tiene Jennifer López, es su mes, sí, día y año de nacimiento. sí, Ok, aquí tenemos una persona que el número 1, ese 1 que dice ahí que está marcado en rojito, es un número al que le gusta llevar las riendas de las cosas. Es decir, aquí mando yo, ¿vale? estamos de acuerdo, ¿no? Aquí mando yo, ¿vale? Eso lo dice ese número 1. Que aparte, si ves, hay como 5 líneas de números. Está el de en medio, por arriba tiene 2 y por debajo tiene 2. Pues esa línea donde está el 1, que es la segunda línea, empezando por abajo, ese es el plano emocional de la persona. Es decir, que Ajá, ella necesita mandar, necesita llevar las riendas de las cosas. ¿Por qué? Porque la pregunta es, Jennifer López, ¿por qué necesitas mandar? Porque para ti es normal mandar, es normal, pero ¿por qué necesitas mandar? El motivo está y la respuesta está en su número 24. El número 24 es una energía muy femenina, pero una energía insegura. Necesito mandar porque si no, mi inseguridad me dejaría muy vulnerable a las personas. Entonces, fíjate que aquí hemos hilado dos números y un motivo. Yo necesito sí, mandar porque si no soy vulnerable, puedo sentirme insegura. Y esa inseguridad puede surgir, normalmente siempre surge con cosas nuevas. El número 24, que es un número, o ella, que puede tener ese 24, puede ser insegura, es insegura al principio. Luego, conforme va haciendo las cosas, va ganando en seguridad. Es decir, no siempre un 24 es inseguro. ¿Vale? Pero bueno, principalmente el 1 le puede proteger para no dejarle vendida ante situaciones nuevas donde poder ser más insegura. Si prefiere ser ella la que lleve las riendas
y vaya por delante para que la gente Ujú. no pueda ver. El número 7 que tiene a la izquierda, el número 7 Sí. es un número que representa la mente de la persona, la mente racional. Ajá. Entonces ella es una persona muy racional, muy lógica, muy práctica, muy perfeccionista y muy exigente. Porque el 7 al final también es muy exigente. Y el número 16 que tiene abajo es una persona de valores, pero que en un momento dado, cuando siente que alguien va a juzgarle los valores, se puede cerrar en banda y defendértelos a muerte con uñas y dientes. Entonces, eso significa que Jennifer López tiene una forma de ver la vida muy concreta, no entramos a juzgar si es mejor o peor, pero tiene una forma de ver la vida, Ujú. porque al final el 7 tiene su propia visión de ver la vida, y cuando se encuentra al otro lado con una persona que tiene también su propia forma de ver la vida, como es ese 7, también que tiene Ben Affleck, ¿lo ves? Exacto, sí, Le, sí, le- están también el 7. les he unido con un cordoncito ahí, el 7 de Jennifer López con el 7 de Ben Affleck, porque eso significa que ante una misma situación, cada uno tiene su forma de pensar. Entonces, tú ahora junta, tú imagínate que tú y yo, cada uno tenemos una forma de pensar ante una misma situación, pero que tú eres más fuerte que yo. ¿Quién va a saber defender mejor su idea o quién va a ser capaz de imponer su visión sobre el otro? Yo, La persona más fuerte. Pues aquí tenemos a Jennifer López que tiene números más fuertes, ¿vale? Haciendo que Ben Affleck pueda sentirse más inseguro o más o con sus ideas juzgadas. Entonces, eso hará que como el 7 de Ben Affleck está en la parte emocional, Ben Affleck será experto en rayarse la cabeza, en comerse la cabeza. Va a ser muy experto en eso, en que emocionalmente le va a afectar mucho las cosas conforme le pegue vueltas a la cabeza. Y además, el número 4 que tiene al lado es un número que tiene una rutina y una forma de hacer las cosas. Un tío muy currante. Un tío muy currante, muy ujú, trabajador, ¿vale? Un tío que le gustan o necesita tener unas rutinas también. Aunque luego por fuera sea también un vándalo, porque al final el tío es un vándalo, me refiero a un vándalo con cariño, entiéndeme, ven, no me riñas, ¿vale? Si ves esto, no me riñas. Un vándalo en el sentido de que tiene, fíjate, tiene un 3 abajo, que al final él por fuera aparenta ser un niño. Es decir, es como un niño. Es decir, tiene un cierto toque de inmadurez, ¿vale? Pero él se resguarda de esa inmadurez, digamos, creándose rutinas. Es decir, se resguarda un poquito en el trabajo para no ser o no aparentar ser tan inmaduro. ¿Vale? Pero eso no significa que cuando se encuentra ante situaciones que no sabe gestionar, él entre un poco el pánico y él sea un poco más reactivo. Él puede ser reactivo, porque el 3 reacciona. ¿Y el 3 sabes entre quién reacciona? Mira, sigue el cordón ante el uno. el uno. Sí, el hijo con quién se enfada, con su padre. Porque el padre y el hijo, los números impares son masculinos, los números pares son femeninos. Entonces, la historia del uno y el 3 es la historia del cuento de nunca acabar. Es el padre porque me has abandonado, ¿no? El padre manda y el hijo quiere mandar como papá. Entonces, en una discusión de papá e hijo, ¿quién sale perdiendo? El niño. ¿Y el niño cómo podría imponerse a su padre? A través de las rabietas. Pues esto es un poquito simbólicamente lo que pasaría aquí entre Ben Affleck y Jennifer López. Es decir, ella es una persona que, que tiene muy trabajada la parte de llevar la rienda de su vida, una persona muy independiente, el uno muy independiente, ¿vale? Con su carácter ya muy formado. Y Ben Affleck es una persona que tiene mucho encanto, porque es verdad que tiene muchos encantos, es una persona de mucho carisma, ese 8 es muy carismático, una persona muy carismática, una persona muy visible, ese 19 nos dice que es una persona muy visible, y el número 15, eh, bueno, vamos a decirlo que es un maestro del amor, ¿no? Entre comillas. Oh. Ay, Le gusta mucho darse arrumacos, vamos. Entonces, mientras la relación de ellos está en algo que es distendido, todo va a ir bien, pero en cuanto nos metamos a contrastar visiones de vida, van a acabar, digamos, eh, discutiendo seguramente, más de una vez, discutiendo, y en un momento dado se podrían separar justamente por eso, porque van a notar que lo que les une, que es la química de los impares,
Luego realmente les separa la parte de los pares, les separa las rutinas y la forma de ver la vida. Entonces, bueno, ahí está. Son números muy curiosos. A mí personalmente los he visto muy fácilmente con estos números. Los he podido leer muy bien. Y ya te digo, sin conocerlos a ellos, porque, insisto, esto es un poquito lo que ellos se pueden dejar ver. Es decir, no siempre la lectura es tan clara, pero es verdad que cuando lo haces en pareja ves un poquito la información adecuada Eso te para quería entenderlos. preguntar, David, a colación de este ejemplo que estamos viendo. Sí, eh, Sería posible, o sea, no es descabellado que una pareja acuda a ti para que les comentes cómo son unos, cómo son otros, en qué son más compatibles, en qué más incompatibles y en qué es lo que deberían trabajar para que mejorase la relación. pues mira, es una muy buena pregunta. No suelen. Pero tuve la oportunidad de hacer una numerología en familia, padre, madre e hija. Uh, Tuve la oportunidad, me tiré 6 horas con ellos, me invitaron a cenar y todo, es verdad que eran amigos, pero la sensación de que se están desnudando delante de los demás era brutal, porque había un nivel de comprensión de las cosas que sucedían maravillosa, exquisita. O sea, para mí es una experiencia brutalísima, porque el hecho de que haya una persona que les ayuda a mostrarse sin miedo a quienes son, creo que eso da una auténtica magia y da una nueva dimensión a las relaciones. Es verdad, sobre todo cuando es una persona externa que no os conoce de nada, que no conoce de nada o casi de nada, porque es verdad que, digo, amigos, bueno, en su día cuando le hice la numerología era más conocido que amigo, porque es decir, lo había visto una vez o dos veces y es verdad que su hija no la había visto nunca, por ejemplo. Entonces, la verdad es que es una muy buena pregunta y para mí es aconsejable que alguna vez esto se pueda hacer para ver cómo va fluyendo la energía de la pareja, de la pareja. Y sobre todo, Susana, si me lo permites, el hecho, como decía al principio, de ver el patrón de pareja que traemos. O sea, eso viene impresionante. Tenía una amiga hace mucho tiempo que me pasó fecha de 8 novios. Digo, joder, tío, digo, pásame de 25 si quieres. Pues no, flipante que de esos 8, 5 o 6 repetían como 3 4 números. Es decir, que no es habitual. Que insisto, que pueden ser números totalmente diferentes, pero a lo mejor seguir un patrón de repetir un número. Con que un número se repita, ahí ya marca una tendencia. Entonces, eh, eso es, en psicología también es así, que a veces estamos con gente siempre igual, y entonces vamos repitiendo frustraciones y situaciones, ¿no? hmm, Mucho que ver, es muy interesante. sí. Y, He visto aquí, en esto en este ejemplo, sí, eh, que a través de la numerología, ¿no? Eres capaz de decir los rasgos más importantes del carácter de la persona. sí, Y sí, luego, claro. y luego veo aquí otra cosa, igual lo has comentado, pero igual se me ha escapado. Veo que pones destino. Sí, no lo he Y comentado. El destino, ¿vale? Lo que se llama destino, el número mm, de destino, para reducir, o camino de vida también se le llama en numerología, mm, es, digamos, el número más importante por el que podemos transitar. Yo siempre digo que la persona nace y a la persona le dejan en una carretera, ¿no? Es decir, simbólicamente te dejan en una carretera y tú te pones a caminar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde caminas? ¿No? Pues ese número de destino es hacia dónde caminas. Entonces, por ejemplo, Jennifer López tiene un destino 56, que luego si sumas el 5 y el 6 te da 11, y si sumas 11 es 2. Entonces, dos. el destino de ella, ¿cuál es? Dejar de controlar tanto las cosas para dejarse llevar mucho más, que sería ese 11-2. Entonces, para ella, el reto de su vida va a ser dejar de controlar las cosas. Y fíjate que su número nos dice lo contrario. Su número nos dice que ese 1 y ese 16 que está en rojito, el 1 y el 16 que está en rojo, es justamente todo lo contrario. Eso es todo lo contrario de dejarse llevar. Eso es controlar. Eso es controlar. Eso es tener creencias, patrones, tener una forma muy concreta de ver la vida, unos valores de vida, ¿vale? Que hay que plantearse si son de ella o son adquiridos, ¿vale? Y en el Mm, caso de Ben Affleck, por ejemplo,
el destino es, ese 42 es un poquito aprender a sentarse en pareja. Es decir, aprender a sentarse en una pareja. Entonces, él, por ejemplo, con ese 3 que tiene ahí, que el 3 es un culo inquieto, ¿vale? El 3 es un número que, como representa al niño, el niño se cansa de los juguetes. Entonces, cuando Ben Affleck se desencante por lo que sea, Jennifer López, pues seguramente, aunque siga con ella, no será lo mismo, porque los niños no lo llevamos por dentro. Es decir, aunque queramos insistir y queramos ir ahí, por dentro ya no sentimos lo mismo, ya no estamos igual de despiertos, ¿no? Pues el 42 es un número que tiende a sentarse, a intentar asentarse para estar en paz. Ese 6, ese en paz que decíamos antes, pues bueno, en paz. Entonces, pues ese es lo que se le llama el número de destino. Y eso se calcula sumando el día, el mes y el año de nacimiento. Por si en algún momento te lo quieres calcular tú o cualquiera de nuestros oyentes, día, mes y año de nacimiento, lo sumáis todo y esos dos numeritos que os dé al final, o el último número, si queréis, ese último número, ese. Entonces, Creo que lo mejor, David, es que te llamen, vayan a verte para que les hagas un ¿no? estudio, hombre, Una eso, consulta, eso un estaría, estudio. eso estaría muy guay, claro, por supuesto, estaría muy guay. Luego vamos como esto lo meteremos en la página, Mm. en la página web, mi Cinecin, luego pondremos cómo pueden contactar contigo pues si están interesados en algún estudio numerológico. ¿Te Claro, parece? perfectísimo, claro que sí. Vale. El siguiente ejemplo que tienes, David, es de un youtuber muy querido que a mí, como bien sabes, me hace mucha ilusión, que es Carisman. Una mente brillante de la plataforma que va creciendo a pasos agigantados y vamos a saber un poquito cómo es. Vamos a saberlo mediante su, Pues, su fecha de nacimiento. bueno, pues como bien dices, Jolín, a mí yo no lo conocía, Carisma, perdóname, pero no te conocía. Y es verdad que Susana, enseguida que de la numerología hablamos de coger un par de ejemplos de personas como muy, muy famosas y de alguien pues que digamos que la gente pudiera conocer, pero que yo no. La idea era que yo no lo conociera, ¿no? Y te dice, te voy a poner a prueba, te voy a poner esta fecha de nacimiento. Así que nada, sí, sin más te comparto un poquito Genial. esta ventana indiscreta al mundo de Carisman. Sí. A ver que pongamos esto, que se vea. Vale, y esto a un Vale. ladito y esto a un ladito y creo que así lo vemos en medio de la pantalla, si no me equivoco. Eso es, sí, sí, sí. Creo que ahora se ve. Perfecto. Muy bien. Pues aquí tenemos a Carisman. Entonces, bueno, principalmente las claves ocurrente y persistente. Tendría más calificativos, la verdad. Pero bueno, el de ocurrente ahora te cuento por qué es y el de persistente también te lo cuento por qué es. Ese 7 de marzo, ese 7 de marzo, Ujú. un Piscis como yo, un buen Piscis como yo, ¿vale? Aparte, yo creo que tenemos un cierto toque en común, entre comillas, que somos unos Piscis organizados, ¿vale? Tenemos un punto de orden en nuestro caos, ¿vale? De alguna manera eso es lo que podríamos definir. En este, fíjate que no le he puesto colorines, no te he puesto ningún redondito ni nada, ¿vale? Porque en principio me llama la atención todos los números que tiene. Entonces digo, ¿para qué voy a empezar a rodear todos? Y que casi no tendría sentido. Básicamente tiene un 7 en el centro. El 7 hemos dicho antes en el caso de Jennifer López y de Ben Affleck, que es un número que representa la mente racional y el perfeccionismo. Una persona que posiblemente se exija mucho y que sea muy perfeccionista. ¿Vale? También eso de estar trabajando con la mente y justo con el 27 que tiene al lado, que el 27 es una mente mucho más veloz, es como mucho más intuición, ¿no? El número 27 es un número que es muy chulo porque representa como la lluvia de ideas, ¿no? La intuición. Entonces, eh, tener el 27 y el 7 al lado es una buena combinación porque significa que su mente se pone a trabajar en cosas que se le ocurren, ¿vale? De ahí el tema de la ocurrencia. Y además, con el número 3 que es el eterno niño, ¿no? Ese 3 de niño, pues hace que esa parte creativa además la quieras comunicar, ¿no? Porque el 3 es el número también de la comunicación. Entonces, de alguna manera, ahí tendría esas características y esa definición de ocurrente y comunicador, ¿vale? Y hasta ahí un poquito esa línea central.
porque aquí parece que sea todo bonito, ¿no? Es decir, todo bonito. ¿Dónde se puede complicar la cosa? Se puede complicar la cosa si se enfrenta a algún reto al que le tenga miedo, porque los treses, digamos, se sienten cómodos cuando están en su pecerita, ¿vale? Ese pez que se siente a gusto en su pecera, pero que le puede entrar el pánico ante una situación que no controle, ante una situación nueva. Entonces, a veces es mucho más fácil de cara a un piscis, me incluyo, insisto, soy piscis, eh, llevar muy buenas riendas de las cosas de cara hacia afuera y que nos cueste gestionar la vida personal. A veces nos cuesta la vida personal porque va a encontrarse muchas veces ante situaciones o ante personas, hablo en el plano personal, no hablo en el plano profesional, sino en el plano personal con personas que a lo mejor quieran tener la razón sobre las cosas, ¿no? Y es un poquito la misma situación que Ben Affleck y Jennifer López. Y cuando él se enfrenta a una energía que es más fuerte que eh, él va a tener mucha fuerza para poder reaccionar también. Es decir, para sacar un poco de ese toque de orgullo torero, ¿no? Y de poder rebotarse. De poder rebotarse y de poder mostrarse enfadado, reactivo, incendiario y cosas así, ¿vale? Eso lo tiene, pero principalmente porque tiene el 3 y tiene el 10 arriba, que decía antes que el 10 es un número que de alguna manera puede magnificar las cosas. Entonces, si en un momento Clarísimo, dado es cierto. se pone reactivo, puede ser muy reactivo, muy polémico, ¿vale? Porque además, si lo juega con la palabra, con la comunicación, y si su mente le ha dado ese alimento, clic, 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 ese rucurru ahí, si su mente le da el alimento y lo acompaña de su palabra, ese 10 puede transmitir muy fuerte lo que él esté pensando, tanto sea bueno como sea malo, ¿sabe? O sea, eso va a ir a misa. Y lo que le va a costar mucho es cambiar ese patrón conductual, es decir, esa tendencia va a surgir tanto en su vida personal como profesional, la verdad que el mensaje va a cambiar, es decir, va a saber muy bien qué debe comunicar y cómo lo va a comunicar cuando está, digamos, hacia la gente, en YouTube, por ejemplo, o en sus vídeos, ¿vale? Y cuándo lo va a hacer en casa con su familia, con sus amigos más cercanos, con su pareja, con su, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que ahí ya se conducirá de otra manera. Pero ese 4 y ese 16 que tiene abajo, ¿vale? Son números que él tiene que aprender a gestionar súper bien, muy bien. ¿Por qué? Porque son números que puede entender con el paso del tiempo la rigidez. Es decir, que contrasta mucho todo lo creativo que eso es muy bueno, siempre y cuando no lo haga o no lo deje o no lo haga como una rutina. Es decir, el día que lo haga como una rutina, esa lluvia de ideas le va a caer y él va a notar que su energía cae y que ya no es lo mismo y se va a convertir apático y no transmitirá igual. Entonces, tiene que huir mucho del tema de lo habitual, de lo normal, lo convencional. A pesar de que él necesita tener un cierto orden y una cierta rutina, y es una persona que, igual que le pasaba a Jennifer López, tiene un 16 en el anclaje abajo del todo, que tiene una forma de ver la vida que es muy suya. Entonces, eso puede ser bueno y malo. Porque, bueno, ¿por qué? Porque es la tuya. Malo, ¿por qué? Malo sería porque no admitas la otra forma del otro. ¿Vale? Y es ahí donde tenemos que mantenernos abiertos. Es donde ahí el 16 tiene más dificultades que en el tarot. Por eso te decía que esto se ve muchas veces en el tarot. En el tarot, el 16 es la carta de la torre, que lo que pretende la torre no es construirse una torre, sino destruir la torre. Es decir, cuando tú veas que tus ideas contrastan y chocan con otro, ahórratelo. Ahórratelo. Es decir, no tengas la necesidad de que tus ideales queden por encima de los ideales de otra persona. Tú tienes los tuyos y esos son los que mandan, ¿no? Entonces, ahí entraría. Y un número que me llama mucho la atención es el 44 que tiene arriba del todo, porque es un número que está preparado para estar en contacto con mucha gente. Es decir, para realmente, si él quisiera, Charisman, si tú quieres, puedes cambiar la visión del mundo de la gente. Entonces, mi recomendación es que cuando hagas un vídeo, tengas muy claro qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres provocar, cuál es el cambio que quieres provocar en la gente. Porque ese destino 10-1 que tienes te va a permitir ser un líder de masas. Es decir, siempre y cuando aprendas a ser líder de masas. Y un líder no impone, un líder sugiere, un líder predica con el ejemplo, hace, y los demás ven el ejemplo y hacen.
Pero, ojo, esto es un poquito como cuando hablábamos de los coach y Tesla. Es decir, no hagas lo mismo que hace el otro, sino intenta llevarte ese ejemplo a tu vida personal. Intenta trasladar el ejemplo de lo que sea a tu vida personal. Intenta que si Karisman es una persona que es capaz de renunciar a sus creencias porque cree que es más importante la comunicación de las personas a tener un día que pelear por la creencia de uno contra el otro o de mi forma de ver la vida frente a la forma de ver la vida de otra persona, es decir, las personas tenderemos también a abrirnos en ese sentido, porque el mayor problema, Susana, que tiene la humanidad es el hecho de pensar que todos tenemos la razón. Y en realidad es una verdad. Todos tenemos la razón desde nuestro punto de vista. Así que hasta aquí, Carisman. Si hay alguna cosa que tú te interese o te apetezca conocer de él o algo y me lo quieres trasladar, dímelo, a ver si los números nos cuentan algo, porque yo no puedo trasladar mucho más porque no lo conozco en el plano personal, pero tú si quieres trasladarme alguna cuestión que veas, oye, pues mira, y este tipo de cosa, ¿dónde se vería ahí? No sé, dime. No, la verdad es que también es cierto que yo lo que conozco es lo que él da en sus vídeos y luego también es una persona muy cercana, ¿no? Después en las redes sociales con la gente que le seguimos. Pero lo que yo he intuido de él, o he visto de él, me cuadra bastante con lo que nos has contado, ¿no? Y tú sin conocerle, sin haber visto no has visto nada. Es que la gente tiene que saber que tú no has visto nada de Kaisman, que no lo conoces de nada. No, No, a mí yo creo que si él ve el vídeo y tiene que hacer y quiere hacerte alguna pregunta, va a ser el más indicado, ¿no te parece? pues sí, la verdad es que sí. A ver si nos vamos a meter ahora en video reacciones o algo, que nunca he hecho ninguna. Reaccionando al vídeo de numerología. Reaccionando a la reacción de O Karima por sobre el vídeo de eso, numerología. eso no sabes lo bien que nos iba a venir, por nada. Pero vamos, Pues pues nada, nada, pues si quieres ya, yo creo que hemos asentado muy bien pues bueno, las bases de lo que significa, de lo que es la esencia, de lo que es la numerología. Evidentemente queda mucho por hablar, queda mucho por decir. Aquí hemos dado 4 pinceladas, tú las has dado, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Que no descartamos que pueda haber otra entrevista en temas más concretos de la numerología, obviamente. Y sí, dime. no, 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 sí, 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 estaba pensando, ya le estaba dando vueltas, sí, sí, sí. Yo estaba pensando en el siguiente tema. Y nada, solamente agradecer a la gente que nos esté viendo. Volver a recordar que pues, si alguien está interesado en que David le haga un estudio de numerología y le cuente cosas, ya sabemos que David se puede tirar muchas horas contigo, no lo hace por hacer, le gusta mucho, ¿verdad? Es un apasionado de la numerología. Pues supondremos el contacto para que le llaméis o habléis con él y ya concertéis una cita, porque también se podría hacer online, ¿verdad? Porque tú vives en Valencia, pero Mm, también se podría hacer online, ¿verdad, David? sí, sí, de hecho, últimamente lo que suelo hacer siempre es grabarlo, es decir, lo grabo, se lo Uh paso a la -huh. persona y a la persona siempre le digo, te lo miras, te esperas 2 semanas, te lo vuelves a ver y las preguntas que te queden me las haces todas, las que quieras. Entonces ya me reúno un ratito por Skype con la persona y si no, la otra opción es ya directamente en vivo por Skype. Pero últimamente, por lo que sea, ese grabado y enviado no es lo mismo estar ahí porque muchas veces la persona mientras tú le estás hablando está y entonces y te pregunta y te pregunta y te pregunta y te pregunta y eso no está mal, ¿eh? No está mal porque en ese momento vas, pero eso hace que la persona a lo mejor esté más atento a qué preguntarte que a escucharte lo que le tienes que decir. Entonces, últimamente lo que hago es grabo la numerología, te la envío, te la miras, te surgen 1000 preguntas, me dices, digo, aguántame de 2 semanas, lo vuelves a ver y todas las preguntas que te queden, me las haces. Porque muchas veces con una segunda vista, cuando ya se ha sentado la primera, la mitad de cosas se resuelven. Además no falla. Vale, pues ahí queda dicho cómo trabajas tú. Pues nada, muchísimas gracias, David, y nada, seguro que hay próxima, ¿no? Espero que sí, Susana, claro que sí. Y muchísimas gracias a ti insisto, por invitarme a este espacio tuyo, micinexin.net, y a todos los que nos escuchéis, pues, oye, pues muchas gracias también
por atenderme en estas palabras que al final, Susana, parece que no, pero es muy complicado cambiar el mundo cuando pensamos que hay que cambiarlo entero, cuando lo más simple es empezar por uno mismo. Estupenda reflexión, me gusta mucho. Pues nada, hasta pronto, David. Hasta pronto, nos vemos.